Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con un invitado especial, nos encontramos con nada más y nada menos que con Alejandro Reynoso, que es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente por décadas en esta misma casa de estudio. Es también doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia, y bueno, se dedica al psicoanálisis desde hace más de 30 años. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Nelson. Muchas gracias por la invitación y, bueno, contento de poder tener un espacio de conversación en un medio como este. Yo estoy muy agradecido de que hayas abierto una ventana para participar en este podcast porque entiendo que estás sumamente ocupado. Y fíjense que Alejandro, además de desempeñarse como docente, como psicoanalista, es también miembro de la nueva escuela lacaniana, NEL. Forma parte de la FAPOL, que es la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, y él integra el comité científico del 10º Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, ENAPOL. Y este encuentro se va a celebrar los próximos días, el 8, 9 y 10 de octubre, y lleva por título Lo Nuevo del Amor, modalidades contemporáneas de los lazos. Y eso es básicamente lo que motivó a nuestro encuentro. Y Alejandro lo conocí en el marco de unos estudios de posgrado. Alejandro fue mi profesor específicamente del Magíster de Psicología Clínica de Adultos en la Universidad de Chile. Y bueno, fue un profesor con el que pude aproximarme a Lacan, tuve una aproximación a Lacan y una aproximación amable además, porque en realidad Alejandro tiene, digamos, esta habilidad de traducir un poco estas cuestiones enredadas que encontramos en Lacan y de hacerlas comprensibles. Así que bueno, de esta manera fue que conocí a Alejandro. Eso fue hacia el año 2013, han pasado muchos años ya, alrededor de 8 años, así que es un gusto reencontrarme contigo en este formato, ¿no? Distinto que es el podcast. Y fíjate que cuando me encuentro con personas que tienen mucha trayectoria, me gusta partir con una pregunta que es bastante elemental, bastante básica, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis? ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en este mundo del psicoanálisis? Bueno, una muy buena pregunta porque remonta a los inicios y a lo que ha constituido una pasión durante estas décadas, como dices tú, ¿no? Y sin duda se conecta directamente al propio síntoma, es decir, a aquello que hizo que yo me dirigiera al psicoanálisis. Inicialmente como una preocupación intelectual y muy rápidamente con mi propio síntoma, dirigido a la transferencia con alguien, analista de esa época, y a proseguir mi análisis también por un buen tiempo, ¿no? Intentando descifrar, leer y hacer otra cosa con ese mismo síntoma. Sabes que entendiendo que las personas que siguen este podcast no necesariamente están involucradas o metidas en el mundo del psicoanálisis, ¿a qué te refieres cuando hablas del síntoma, Alejandro? O más bien de tu síntoma, ¿no? Que fue el que te llevó a meterte. Muy bien, muy bien. Me parece muy importante para aclarar a quienes escuchan. Efectivamente se trata de aquello que nos hace padecer, que nos hace sufrir, aquel malestar que toca al hueso, nuestro talón de Aquiles, y que insiste, que se repite, que a rato se convierte en una suerte de compañero, compañera de vida indeseable, pero al mismo tiempo cuando desaparece, como dice Freud, lo extrañamos, echamos de menos. Es un partener el síntoma.
Y por lo tanto, en mi caso, en esa época era una rumiación, era una insistencia a nivel del pensamiento y que fue durante el análisis ocupando otros lugares hasta convertirse en otra cosa hacia el final del mismo. Que hay algo que tú decías en las clases, que el síntoma tiene mucho que ver con la verdad subjetiva. Y esa verdad subjetiva de alguna manera toma algo de lo inconsciente, ¿no? Si pudiésemos de pronto definir de manera sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de lo inconsciente, Alejandro. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a que allí eso habla. Eso habla, hay una verdad que habla, para decirlo en una primera versión. Y sucesivamente, en una segunda versión del inconsciente, algo se repite de una manera insistente y necesitamos leer bien eso que se repite. Por lo tanto, tenemos un primer inconsciente que lo interpretamos, tratamos de darle sentido. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué soñé tal cosa? ¿Qué quiere decir? Y ya después aparece una segunda versión del inconsciente, después que esa se ha ido agotando y que Lacan llama el inconsciente real, ¿no? Que en el fondo es un inconsciente que más bien vamos a leer y vamos a ir a experimentar con la lengua propiamente dicha, ya no en el terreno de la interpretación o del sentido. Allí el inconsciente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, cuando intentamos dárselo ya nos escapamos de él, ¿no? Pero de entrada, aquello que nos engancha con el inconsciente, en primer lugar, es que hay un tropiezo, hay una caída, un elemento ineludible que intentamos atraparlo con el sentido. ¿Qué es eso que hago o que no hago? Que nos produce, como decía antes, respecto del síntoma, nos produce displacer, nos produce malestar, sufrimiento. No hay entrada al psicoanálisis si no es por sufrimiento. Bueno, cuando Alejandro habla de eso que cierra, bueno, tiene que ver mucho con esta tendencia del yo, a de alguna manera darle coherencia, ¿no? A las cosas que nos pasan, a los padeceres. El yo busca darle coherencia, darle sentido, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con el amor y también con el desamor mismo, ¿no? Y con eso podríamos quizás linkear un poco este tema que de alguna manera convocó a este encuentro, ¿no? Que están organizando con la ENAPOL, que lleva por título Lo nuevo en el amor. Y fíjense que Alejandro hace poco estuvo presentando un poco el argumento, ¿no? Las razones del por qué este evento. Y él en este argumento decía que el amor trágico apunta a la repetición, a la impotencia, a la indignación. En cambio, lo imposible en el amor apunta a lo real y a cómo nos relacionamos con eso nuevo que aparece en un contexto de repetición, que hace disyunción a la repetición. Esto seguramente para las personas que nos están escuchando suena un poquito como críptico, como enigmático, y vamos a darle una traducción un poco como para que se comprenda un poquito de qué se trata, ¿no? El amor trágico es la versión sufriente del amor. No tenemos, no somos, no estamos a la altura, no nos sentimos amados, sentimos que amamos demasiado, por ejemplo. El amor no correspondido. La dimensión trágica hace que amar sea un problema, o que lo problemático del amor es que finalmente quedamos en una dimensión de la soledad, o que los encuentros tienen un carácter tóxico. Esa vertiente, Freud la llamaba la vertiente de repetición, ¿eh? Directamente, es decir, vamos allí a amar y experimentamos la maravilla del amor en un modo discreto, puntual, pero después viene el desencuentro, el no encuentro. Y Freud tempranamente descubrió que el empuje del amor es a hacer uno de dos. ¿Ah? Es la teoría platónica, ¿no? El complemento, la media naranja, aquello que hace que podamos sentirnos complementados. Ese amor se encuentra con el no complemento, con que el otro no recubre totalmente, y eso genera desdicha. Y dirigimos parte de este mal amor, o estos males de amor, estos cariños malos, como se dice
en la canción popular, ¿no? El cariño malo, dirigido a un analista, preguntándole, ¿por qué sufro de esto? ¿Qué malo tengo? ¿Qué tipo de elecciones hago? ¿Por qué elijo tan mal? ¿Por qué tengo tan mala suerte en el caso de aquel que aún no está implicado con sus elecciones, como si fuera una cosa exclusivamente de azar, ¿no? Ese tipo de amor se encuentra en el análisis con la primera definición que podría darte de lo que es un nuevo amor, que es el amor de transferencia. El amor de transferencia, pensemos que es un amor nuevo en la cultura moderna, ¿no? Es decir, que lo inaugura Freud, que no es algo de lo cual Freud elude. Al principio intenta como darle un lugar, que es esto, es un obstáculo, una resistencia, pero finalmente se da cuenta que es un motor y que es el principal auxiliar que tiene el tratamiento analítico para seguir su curso. Es decir, que se instale ahí mismo en la relación médico-paciente un cierto tipo de amor que contribuye al tratamiento, evidentemente, y eso él lo llama un amor tierno. ¿Por qué esto es nuevo en el amor? Porque hasta ahí estaba el amor dirigido a los médicos, Freud viene de esa vertiente, ¿no? El amor dirigido, por supuesto, a los padres, el amor dirigido a las instancias religiosas, ¿no? Sacerdotes, en fin, pastores, etc. En cambio acá, que el amor constituya una vertiente de una cura, de un tratamiento, es algo extremadamente novedoso. Al inicio del siglo XX, ¿no? Ya con el psicoanálisis ha pasado más de un siglo, ¿no? Y por lo tanto estamos en otro momento. Esa es una primera versión de lo nuevo en el amor. ¿Por qué, si ya me siento mejor, por ejemplo, puede decir un paciente, sigo queriendo ir a ver a esta persona una vez o dos veces a la semana, o más inclusive? ¿Por qué no me dice cosas? ¿Por qué me las dice en un modo tan elusivo? Entonces instalamos allí estos elementos de repetición que tenemos en nuestra vida cotidiana. Esa es una primera versión de lo nuevo en el amor. La segunda son otras versiones que van ocurriendo durante el análisis. Por ejemplo, que se produzca una relación entre el amor y suponerle el saber a alguien. Es decir, que el amor está conectado con una suposición de saber. Le suponemos al otro algo, pero no directamente a la persona, sino que a aquello que la persona encarna. Entonces, esa pregunta que traigo sobre el destino trágico del amor, el mal de amor, el amor que nunca he tenido, por ejemplo, y que siempre he estado desprovisto de él, poder esclarecerlo, poder interpretarlo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué función tiene? Pero además lo nuevo en el amor constituye otra cosa para Lacan, y es qué ocurre con el amor al final del análisis. Y eso es algo que vamos a interrogar, a preguntarnos, a compartir en el encuentro de este fin de semana, el primer fin de semana que tenemos de octubre. Entonces, allí la pregunta es, ¿qué sucede con el amor al final del análisis? Precisamente se termina el análisis, es decir, se interrumpen definitivamente, en la mayor parte de los casos, los encuentros con el analista. Entonces, ¿qué amo ahí al final? Esa es la pregunta que nos convoca este fin de semana. Es muy interesante y quizás para hacer un salto, digamos, de la clínica a la vida cotidiana, porque efectivamente todo esto que estás compartiendo tiene que ver justamente con apreciaciones asociadas, por supuesto, a lo que se piensa desde el psicoanálisis lacaniano. Una cosa que tú mencionabas en este argumento, ¿no?, de presentación del por qué lo nuevo en el amor, o que justifica el pensar lo nuevo en el amor en este encuentro, tú decías que el amor repetición es equivalente al amor narcisista, que es ese amor espejo, es el encontrarse con esta media naranja o el suponer que me encuentro con esta media naranja, ¿no? Es un amor pulsional, el amor al ser, a la unidad imaginaria, con ese empuje a ser uno de dos. Eso produce sufrimiento, indignación y a veces violencia. Y a veces violencia sobre todo cuando el otro irrumpe con su diferencia, mostrándonos algo distinto a eso que de alguna manera nos representamos de él. Eso no cesa de arribar a nuestros consultorios.
dice Alejandro Reynoso. Este amor repetición trae consigo un no querer saber del goce. Y allí quisiera como que detenerme, porque esta es una de las palabras principales dentro del cuerpo teórico del psicoanálisis lacaniano, ¿no? El goce, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de goce, Alejandro? Y cómo diferenciarlo del deseo. Porque fíjate que quizás para pensarlo de manera general, me parece, si entiendo bien, que ese salto del amor quizás narcisista, pulsional, de ese amor de repetición, a este amor imposible que nos confronta con lo real, depende de que hagamos algo cuando de alguna manera se rompe esa ilusión, ¿no? Esa ilusión del haberte encontrado con tu media naranja, ¿no? Se rompe esa ilusión y aparece un vacío. Dar un salto, digamos, de ese amor quizás más pulsional, más narcisista, más especular, etcétera, a un amor, digamos, que nos encuentre con esto imposible, que es con lo real, implica hacer algo con ese vacío, si entiendo bien, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso y sus posibles relaciones con el tema del goce y también con el deseo, porque parece que uno nos acerca, digamos, más al lado del orden del deseo, mientras que otro nos deja más del lado del goce, ¿no? Yes. Bueno, estamos entrando en profundidades, ¿no? Con tu pregunta que también podríamos desarrollarla largamente. Creo que este amor repetición, ¿no? Este amor desencuentro, el amor de la tragedia, del drama, de la insatisfacción, ¿no? Nos deja del lado, como dices tú, de un cierto tipo de deseo. Y es que anhelamos aquello que no tenemos y aquello que no somos. Es decir, que articulamos allí un deseo que quiere esa complementariedad. Ese deseo es un deseo en general insatisfecho o imposible, no realizable, pero que se actualiza con cada acontecimiento de la vida cotidiana, se actualiza como un no puedo, es decir, como una impotencia. Es un amor impotente. Y eso genera rabia, genera frustración, genera depresión también. En el contexto de la actualidad eso es muy relevante. Hay una aspiración a una plenitud ideal. Y a veces no hay ningún otro que encontramos que cumple con eso. O lo cumple parcialmente. Y a veces ahí aparece esta idea del peor es nada, ¿no? O de la figura sustitutiva, compensatoria. El mientras tanto llega la dama o el hombre imaginario, digamos, que ya se desprenden en el medioevo, ¿no? El caballero andante o la mujer idealizada. Y mientras tanto está la crudeza del goce, que, respondiendo a tu pregunta, es una satisfacción en el cuerpo el goce, en definitiva. Pero es una satisfacción que tiene un componente displacentero. Tiene un componente que duele también. Entonces que a ratos sentimos que no podemos renunciar a él, ¿no? Y por eso las personas en análisis pasan de el problema es del otro, el problema es con qué tropiezo, no tiene que ver conmigo, es con el azar, a decir por qué yo elijo esto. ¿Por qué elijo hombres o mujeres pasteles, como se dice habitualmente, ¿no? En la jerga chilena, ¿no? O alguien que evidentemente me va a abandonar, o que evidentemente no se va a comprometer. ¿Por qué busco eso en particular? Entonces está el anhelo, el deseo, pero me doy cuenta que en concreto hago elecciones de goce. ¿Con qué tiene que ver eso? Y ahí ya estamos en la maquinaria, podríamos decir, del inconsciente, en la transferencia con un analista, donde llegamos a hacernos esas preguntas. O sea, nuevamente apareció un pastel en mi vida y elegí ese en vez de este otro que sí parecía más interesante, sí iba en una línea más de placer, de satisfacción, en ese sentido, y menos de, podríamos decir, de sufrimiento. Entonces allí, ante eso, en el análisis, surgen elementos que nos hacen permitir tomar posición, tal como tú lo decías, práctica. Elijo, ¿voy o no voy? ¿Me siento arrastrado o decido no ir? Que no son decisiones yoicas, como tú bien decías, son posiciones, es decir, digo sí o digo no, doy consentimiento o no doy consentimiento.
Y en ese punto aparece una dimensión directa que tiene que ver con el vacío, con que esa desilusión nos lleva a un punto donde, en el análisis, donde no hay un otro que cumpla con ese ideal. Y por lo tanto esa dimensión práctica, a la cual tú aludías, tiene que ver directamente con ese vacío. Ese vacío no se complementa con un sentido. No hay un sentido en eso. Es más bien, este es el tipo de elecciones que he hecho y que a veces sigo haciendo. Y lo nuevo en el amor, como tú recordabas del argumento, es una pequeña, a veces, torsión, que puede ser incluso el componente cómico de la dimensión tóxica, ¿eh? Que a veces es un giro de ese orden, ¿eh? que alcanza esta dimensión risible, ¿no? Así como, de nuevo, así como, ¿eh? El sujeto que le empieza a surgir incluso el humor en el análisis respecto de las propias elecciones. Entonces la impotencia queda acotada. Y nos encontramos con esta dimensión que tú llamas lo imposible en el amor, que no es un amor imposible, es lo imposible en el amor imaginario, es decir, lo imposible en aquel amor donde buscamos ese otro idealizado. Es un otro de carne y hueso el que elegimos. Los padres son un otro de carne y hueso con una historia. Por eso los análisis pacifican las relaciones con nuestros padres, de los cuales seguimos quejándonos, ¿eh? Tardíamente en la vida, ¿no? O idealizándolos en un modo imposible de cuestionar o de verlos realmente como han sido. Ese aspecto vacío es un vacío de sentido, Nelson. Es un vacío de significación. No podemos asignarle un tipo de explicación a eso que ocurre. Claro, de lo que dices, lo que me queda es un poco, si entiendo bien, que bueno, que al final, de alguna manera, más allá de las explicaciones que pueda dar, tomo esa elección o tomo esa posición, como dices tú, más allá del sentido. O sea, probablemente no existe un sentido, pero esa es la elección que finalmente tomo y eso de alguna manera resulta pacificador porque te quitas de encima una carga que está relacionada, digamos, con todo lo que trae este asunto, digamos, fantasmático, ¿no? Como que toda esta carga asociada de pronto como que a la imagen ideal que tengo en relación a lo que se supone debería otorgarme el amor, o alguien que de pronto se acerque a aquello, con esa persona entonces sí voy a experimentar el amor y parece que va más allá de un asunto del ideal. O sea, lo que me suena es el tema del ideal, que caiga el ideal y aparece otra cosa, ¿no? Exactamente. Yo no sé si se relaciona un poquito con esto que tú decías en el argumento. Al final surge lo nuevo bajo la forma de un bien decir, la invención de una nueva relación con la repetición. Mira, yo diría que hay varias aristas de lo que dices, ¿no? Uno, que respecto del goce, es decir, de esta satisfacción inconsciente, pero que al mismo tiempo genera displacer, vamos ubicando en los análisis con mayor precisión, lo vamos nombrando, ¿no? A través de la lengua, vamos nombrando eso. Y lo vamos nombrando de una manera tal que nos permite encontrarnos con la forma en que a partir de la lengua decimos eso que nos produce ese goce. Ese punto, el ubicarlo de esa manera, genera como dices tú, un descomprimir aquello que le estamos pidiendo al otro. Porque en realidad esta es mi modalidad de amar. No tiene que ver con un tema del otro concreto, de carne y hueso, sino que en mi modalidad de amar yo le pido que me miren, le pido que me hablen, pido que me escuchen. Y cuando voy especificando con mayor nitidez, surge un decir propio de eso. Irrepetible. Para mí, ser escuchado significa tal cosa. Para mí, ser visto es dicho de esta manera. Entonces lo digo como que me miren de cierta manera, de cierto modo, que me escuchen, que me controlen de cierto modo, que me devoren, por ejemplo, ser engullido por el otro, ser tragado. Entonces voy nombrando en un modo preciso y esa forma de nombrar tiene un saldo, Nelson, tiene un efecto, y que Lacan llama el bien decir. Lo digo de tal manera que incluye en la forma de decirlo ese imposible,
ese vacío de sentido. Eso tiene un componente amoroso, porque significa que al momento de nombrar de otro modo mi relación con ese goce, se desprende un efecto de placer. Y eso tiene que ver con los descubrimientos, los análisis, que a veces, cuando hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué voy si le voy a pedir peras al olmo? Y se ríen. Ese es el efecto Beats, ¿no? Como dice Freud. Ese es el efecto como del chiste, ¿no? Como que pasa en ese momento, esa dimensión cómica emerge y voy a ir a ese encuentro con la madre, con el padre, con el hermano, con el amante, con el marido, la esposa, con la pareja, con quien sea, con el jefe, y no voy a pedir que ese otro me haga cosas, porque ya no está ubicado ese otro en ese lugar. Y eso hasta te puede permitir el descubrimiento de ese otro de carne y hueso. Entonces, en ese punto preciso, el bien decir genera una suerte de amor a lo dicho en el propio análisis. Y al final de los análisis, ese síntoma del cual hablábamos en la entrada, ¿no? Que me quejo de esto, que imposible, que al final queda precipitado, destilado, dicho de una manera distinta. Y esa forma de decirlo es práctica. Quiere decir que yo, cuando me encuentro con los otros, hago esto y hago esto otro, para que el otro reaccione de tal manera. Ya lo sé. Al principio, yo me quería hacer el loco con eso. No quería saber nada de eso. Y después ya no me puedo hacer más el loco. Yo hago eso, piso ese palito, pongo el palito, hago que el otro pise el palito, para después yo decir que ya descubro los entramados que hay en eso, pero además no solamente lo descubro, sino que lo nombro de una forma específica que para mí tiene un efecto de dicho bien, como dice Lacan, el bien decir, que bien decir además en algunas lenguas es bendecido, ¿no? Es una cosa, es una especie de bendición decirlo de esa manera, porque no es solamente que tenga una dimensión poética o de belleza, no es eso, es que más bien permite capturar aquello que tú has mencionado y que es algo difícil de entender en Lacan, que es el registro de lo real. Que esa forma de decir captura algo de lo indecible, de lo imposible de decir, que es una de las funciones por lo demás que tienen los poetas, que tienen los literatos. Por ejemplo, alguien como Bergman, ¿no? Ingmar Bergman, el sueco, ¿no? Que pudo capturar a través de escenas de la vida matrimonial, a través de las relaciones madre-hija, etcétera, poder capturar ese elemento torturante, ¿no? Ese elemento de estrago, ese elemento de dolor del amor-repetición, ¿no? Habría que ver si aparece algo de lo nuevo del amor en Bergman. No lo había pensado a propósito que lo digo. Me queda más claro lo otro, ¿no? Claro. Pero claro, capturar algo de lo real, porque al inicio del análisis, lo real es aquello que retumba en aquello que en el síntoma, en lo que nos hace sufrir. que no ha sido pensado y que no ha podido ingresar, como decimos, a un registro más de lo simbólico, ¿no? Y que nos mantiene quizás en esta trampa como que imaginaria que nos lleva justamente a la repetición. ¿Es así? Es que yo diría que hemos apostado a que lo simbólico puede hacer eso, o más bien que podía hacer eso. Y a veces no pasa. Que no pasa, y que no es lo simbólico, sino que esa captura, en este bien decir, a veces es una nueva función de lo imaginario, Nelson, al final de la enseñanza de Lacan. Es decir, que podemos imaginarizar lo real. Como dice el mismo Lacan, Lacan vuelve a restituir la función de lo imaginario, y ya no es este imaginario del espejo, del odio, del celo y de todas las vertientes especulares que tiene el amor, sino que más bien es que a través de esta captura del goce uno, como lo dice al final, ¿no? Esa forma específica, lo imaginario tiene una función distinta, permite contribuir a la captura de lo real. Ya no es solamente la belleza de lo simbólico y de la metáfora que permite decirlo en un modo poético. A veces es una imagen, a veces es una pequeña palabra que no tiene nada de bello, no tiene nada de metafórico, simplemente nombra y dice
con 2 sílabas repetidas a veces en forma ecolálica, así como o, i, no sé qué, logra decir eso que antes estaba allí insistiendo en un modo sin ninguna captura posible. Bueno, y cuando Alejandro dice así como o, i, es justamente por lo difícil que es poder nombrar eso. Bueno, llegar a ese bien decir, como dices tú, esas palabras benditas, ¿no? Cuesta Dios y su ayuda. Ahora que utilizas la palabra bendición, cuesta Dios y su ayuda porque toma un tiempo. Hay una gran necesidad epocal de resolver todo rápido. Incluso se le pide a Tinder, ¿no? Que producto de los algoritmos encontremos a alguien con Que un se amor apure Tinder. así. Y que sea rápido en poder, ¿qué cosa? En poder precisamente encontrar a alguien sin darse tanta vuelta, ¿no? Y sin empezar a hacer el casting de las personas y que porque tiene algo del casting Tinder, pero al mismo tiempo permite hacer un match. El match es un imposible, Nelson. Y por eso apunta al encuentro fallido, lo cual no significa que no se produzcan parejas. Tinder produce, aparte de sexualidad, produce efectos de pareja. Pero quería apuntar a esa dimensión que estábamos hablando antes, ¿no? Que efectivamente esa dimensión de vacío que comentábamos empuja en la actualidad a la rapidez de la resolución de esto, y los análisis son largos. Y por eso se pueden tornar a veces difíciles para algunas personas que quieren una solución express al problema del amor. A veces la solución express es anestesiarse y no sentir. A veces la solución express pasa por estar solo, porque dado que no hay nadie, es estar solo y a veces satisfacerse gozando sexualmente, pero con la perspectiva a veces incluso nostálgica o depre o pragmática de que no hay nadie con quien compartir otra dimensión. Por eso, como te decía que la transferencia misma es lo nuevo en el amor, significa que con alguien con quien claramente no circula la sexualidad directa, con el analista o la analista, se experimenta esa dimensión del tiempo para que emerjan estas formas de nombrar. Efectivamente. O sea, en ese sentido, el análisis es una contracultura a la contemporaneidad de lo instantáneo, ¿no? De resolver rápidamente, ¿no?, los amores tóxicos. La forma más fácil de resolver un amor tóxico es cortarlo. Claro. Es anestesiarlo, como decía Anestesiarlo, antes, ¿no? Cortarlo, y justamente muchas relaciones terminan a propósito de que nos quedamos en soluciones como pragmáticas, ¿no? Que no permitan que se suspenda algo de la pregunta en torno al vacío, cuando de pronto cae esta ilusión y nos confronta con algo diferente, ¿no? Y que nos propone justamente, bueno, una elaboración que toma tiempo, ¿no? Que toma tiempo y también sufrimiento, ¿no? Porque no está exento de malestar, ¿no? Fíjate que, bueno, una de las cosas que tú decías en este argumento es que estar a la altura del siglo XXI conlleva preguntarnos sobre lo nuevo del amor en las nuevas modalidades de los lazos, en las nuevas formas de familia, de pareja y en la elección sexual. Además implica escuchar lo que el arte dice hoy del amor, lo que dice la literatura, lo que dice el cine y el teatro. Y fíjate que hacia fines del 2020 se estrenó una película en Netflix que se llama La Otra Ronda. Trata sobre la vida de 4 amigos que son profesores de Copenhague. Sienten que su vida ha caído en el hastío, en un aburrimiento muy grande. Con desgano soportan el desinterés de sus alumnos y los problemas familiares. Se reúnen en el cumpleaños de uno de ellos y barajan la tesis de un psiquiatra cuyo planteo es que cierto contenido de alcohol en la sangre sería capaz de lograr que uno se torne un poquito más suelto y creativo. Uno de ellos decide verificar qué hay de verdad en esta teoría. No tarda en tener un éxito insospechado entre sus estudiantes. Ya no es el profesor aburrido y acartonado. Los demás aceptan el segundo experimento, de alguna manera se suman a todo esto, ¿no? Que son sus amigos. De acuerdo a Luis Darío Salamone, las cosas mejoraron por la vieja fórmula postfreudiana. Este Luis Darío Salamone es un psicoanalista lacaniano, ¿sí? Y él dice que el superyo es soluble en alcohol, ¿sí?
Y esto yo no sé si lo podríamos relacionar un poquito con esto que tú venías diciendo, pensando, por ejemplo, no solamente en este tema, digamos, asociado a la aceleración del tiempo, que queremos todo rápido, sino que también se ha hablado mucho acerca de la idea de la creación de un nuevo protopadre relacionado con la apicracia, con este empuje hacia la felicidad. Yo no sé si pudiésemos quizás relacionar este tema, ¿no? De esta película, ¿no? Porque fíjate que esta película no es que hace una apología al alcohol, sino que propone pensar el alcohol como un ingrediente que quizás, como decías tú, como haciendo una analogía con lo que hablabas del amor, como que tú decías que el amor en pequeñas dosis puede ser un antídoto para el malestar de la época, pero que si el amor se desregula, se convierte como en un veneno. Lo mismo podríamos decir el alcohol. Mira, me parece importante lo que planteas a nivel epocal, porque el aburrimiento es un tema contemporáneo. La lata, ¿no? Como se dice también en Chile, se dirá de otra manera en otros lugares, ¿no? El aburrimiento es un tedium vitae, se decía en la época de Freud, ¿no? El tedio, ¿no? De hecho, Freud describe, ¿no?, el caso de Dora, y uno de los signos era el tedium vitae, es decir, una relación sin entusiasmo, pérdida de interés por la vida. Y me parece importante que traigas esta película porque de algún modo muestra la tesis freudiana, ¿no?, del malestar en la cultura, es decir, que la cultura introduce anestésicos. La cultura introduce elementos que de alguna manera intentan hacer a través de los fármacos, pero no solamente los fármacos, a veces los videojuegos, la televisión, muchas cosas sirven de anestésico, ¿no? Luis Darío Salamone, a quien tú citas, que es un colega de Leol, que trabaja en temas de toxicodependencia, también él y otros, que este mismo fin de semana va a haber un encuentro sobre eso que se llama, a propósito, ¿son las toxicomanías un antiamor? Es decir, si la relación con el objeto tóxico, es decir, con aquello que nos permite anestesiarnos, nos quita el amor, nos saca del juego del amor, la posibilidad de que advenga un nuevo amor. Es interesante que en esta película estos profesores, este grupo de hombres, además que es interesante porque es un tipo de lazo, ¿no?, de club de Toby, ¿no?, de colegas que se juntan, se encuentran con que uno de ellos, el más deprimido evidentemente, el que tiene un matrimonio más desarticulado de allí, ¿no?, una relación de pareja insignificantes, con hijos que no lo consideran, corre el riesgo, es el componente crucial, va a correr un riesgo con la tesis de este psiquiatra, ¿no?, una tesis bien particular, ¿no?, que todos carecemos de un cierto porcentaje de alcohol en la sangre. O sea, tenemos un déficit de alcohol, no un déficit vitamínico, y que eso nos puede ayudar, ¿no? Y hacen la prueba. La pregunta es el alcohol lo que produce eso? ¿Es este super yo soluble, como lo llama Salamone? Pensemos que la dimensión del farmacón, del fármaco, griega, ¿no?, que tú tomaste hace un momento atrás, que decir que el fármaco cura, pero también puede ser un veneno, puede tener la doble, esa es la lectura greco-latina del fármaco, quiere decir que el alcohol tiene lo mismo, que podemos pasar de un super yo soluble a un super yo feroz. Y eso ocurre también con el alcohol. Entonces, ¿por qué me parece relevante lo que señala? Porque lo nuevo en el amor implica advenir, entrar en la posibilidad de la apuesta, del riesgo. Y esta película muestra, de algún modo, a través de un antídoto al aburrimiento, a través de una forma de introducir, sabemos lo que significa una sala de clases, ¿no?, con adolescentes, y el desafío para un docente. Por eso gran parte de las tecnologías educativas buscan de algún modo animar, ¿no?, como también la idea de la animación maníaca contemporánea, ¿no?, que los alumnos estén satisfechos, que estén contentos. Este profesor no lo logra, y lo logra a través de otra vía. La pregunta es, ¿esa otra vía es satisfacer al otro? ¿Es hacer gozar al otro? ¿O es introducir el enigma del deseo? Que una de las funciones que Freud asigna a los docentes
En un texto que se llama Psicología del Colegial de Freud, él le va a hablar a quienes fueron sus profesores del liceo. Y le dice, ustedes toman el relevo de los padres y quienes son sus alumnos los van a ir a desafiar, van a ir a repetir con ustedes los conflictos paternos. Y ustedes tienen que correrse de ese lugar e introducir algo de lo nuevo. Eso de lo nuevo, ¿en qué sentido es lo nuevo del amor? En el sentido que permite de algún modo extraernos del programa de repetición que tenemos y que cada sociedad además arma de cierta manera, ¿no? Pensemos en una sociedad como la danesa, donde el tedio, el aburrimiento, donde el volver a hacer lo mismo, sin ningún desafío en el contexto de la educación, deja a las personas en una posición de desvitalización. Lo nuevo en el amor vitaliza, Nelson. Y eso no significa enamorarse. Puede ser lo nuevo del amor en una vocación, en un trabajo, en la forma en que uno lleva, por ejemplo, la conducción que tú tienes del podcast, o la relación que permite que una cierta transmisión genere un eco, se abre una pregunta. ¿En qué sentido tendría amoroso eso? La pregunta es si uno puede sostener eso y llevarlo a algo, y que no se desvanezca, que no quede en la buena intención. Lo nuevo en el amor, en los lazos, implica de alguna manera los nuevos lazos, ¿no? Los lazos como, por ejemplo, en las relaciones de amistad, cumplen una función crucial en la época contemporánea, distinta a la de otras épocas. Como en cada cultura estos nuevos lazos pueden permitirnos, incluso a nivel del amor, de la elección sexual, estamos en un contexto de la época trans, ¿no? Como lo han denominado varios estudiosos, ¿no? Y varios colegas que trabajan en el mundo trans, los desafíos que hay a nivel parlamentario en los países, las leyes. ¿Cómo se reintroduce el amor allí? ¿Qué lugar tiene el amor? ¿Es el amor al propio cuerpo? ¿Es el amor al otro? ¿Es el amor al cambio de órgano? ¿Dónde está el amor ahí? Yo creo que esto, por eso este fin de semana vamos a intentar, a través de las distintas conversaciones, aproximarnos a eso. Una cosa que tú mencionabas, Alejandro, y ya para acercarnos hacia el cierre de esta conversación, es que la soledad abunda y podríamos decir que con el tema de la pandemia se vino a extremar algo que ya estaba, esta soledad no solitaria, que tiene que ver justamente con esta idea de estar como conectados o hiperconectados, pero no necesariamente comunicados, ¿no? No es lo mismo estar en conexión que habernos encontrado o que encontrarse, por ejemplo, ¿no? Entonces los vínculos son muy precarios y de alguna manera una de las cosas que tú mencionabas también en este argumento de este encuentro es el problema de la desconfianza. La desconfianza hoy está muy presente. Cuesta ingresar al mundo vincular, cuesta de alguna manera apostar por el amor. A propósito, la desconfianza. La gente teme que los puedan, bueno, como dicen en buen chileno, que los puedan cagar, que los puedan traicionar. Entonces, ¿qué podemos pensar en relación a esto, no? ¿Cómo renovar la confianza? ¿Cómo apostar por el amor? Mira, tú mencionas dos cosas que son relevantes en la época contemporánea. La soledad en los vínculos, la soledad como rechazar al otro, y la desconfianza. Y la desconfianza nos conecta directamente con un elemento que está al inicio del argumento, y es que hay una conexión entre el amor y el odio. Es decir, el odio al extranjero, al inmigrante, el odio a la diferencia, no es signo de amor. Y por lo tanto, a las personas que escuchan, también traigo la palabra que tú mencionaste, que yo había citado antes, es la apuesta. ¿Cuál es la apuesta ante relaciones odiosas? ¿Cuál es la apuesta ante la soledad? En la desconfianza hay una increencia en el otro radical. No esperamos nada de él y a veces esperamos lo peor. O sea, le suponemos una no suposición, para decirlo en lenguaje enredado, ¿no? Suponemos una no suposición. O sea, no va a salir nada de ahí. Aquello que en la transferencia se llama transferencia negativa.
y que a nivel social es la desconfianza. Y la sociedad de la desconfianza suponemos lo peor del otro. No apostamos a la posibilidad de que emerja en una persona distinta o en la misma persona de la vida cotidiana que surja algo nuevo. Lo nuevo queda cerrado o lo nuevo es signo de sospecha. O sea, hay múltiples versiones, podríamos decir, de lo nuevo en el amor. No todas corresponden a lo nuevo en el amor al final del análisis. Eso vamos a intentar este fin de semana explorarlo un poco más. La desconfianza se trabaja analíticamente. Quien no sobrepasa la dimensión de la apuesta, en el sentido de la apuesta de poner el cuerpo, poner la libra de carne, ¿no? Quiere decir que se queda en la desconfianza y se queda con los propios o solo, desconfiando de todos los demás. Por eso es que tú hablabas, por ejemplo, que el aporte fundamental del psicoanálisis al discurso de la política es precisamente la desconfianza en el ideal, que lleva a la segregación en nombre del amor. Una cosa que me llamó muchísimo la atención y que me parece genial es que al mismo tiempo ustedes con este encuentro están de alguna manera también interrogando cómo circula el amor al interior de las mismas escuelas de psicoanálisis. Y esto me parece interesantísimo, ¿no? Porque tú decías que el amor que intento pensar no es el amor del acuerdo, es un amor que se separa de cualquier rasgo sectario, ¿no? Es un amor asociado a elementos del orden del acontecimiento. Cuando hablamos de la pasión del amor, no podemos olvidar el modo en que se articula con el odio y también con la ignorancia, ¿no? Y bueno, tú decías, ¿qué lugar tiene todo esto en nuestras escuelas? De alguna manera esto es fundamental para tomar posición y tomar también conciencia, ¿no? De la manera en cómo nos estamos vinculando al interior de las mismas instituciones, ¿no? Creo que un aspecto crucial que tú mencionabas de un protopadre es la idea de que, y la experiencia de masa, de que el amor a la patria, el amor a Dios en esta lectura del protopadre genera exclusión y genera segregación. ¿Ah? Y hay versiones contemporáneas, actuales, de lo religioso, del mundo político, de las segregaciones sociales y culturales que tiene esta característica. Un amor a un padre, dicho en tus palabras, un protopadre, pero que de alguna manera encarna al padre feroz. No es el padre del deseo, ¿no? No es el padre, digamos, en la lógica de lo simbólico. Por eso te decía, respecto de lo simbólico, ha venido a menos, ¿no? Lo simbólico como solución. Por supuesto, se puede encontrar bajo ciertas fórmulas, pero, de algún modo, estas versiones nuevas del padre, hay que tener, digamos, cuidado y atención, porque claramente pueden conducir a la peor fórmula del amor al padre. Él es Alejandro Reynoso y de esta manera, bueno, le agradecemos su participación en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Yo no sé si querías decir algo antes de despedirnos, Alejandro. Mira, simplemente creo que tú has citado el argumento en varias ocasiones, tal vez para los que están escuchando, tener adjunto el argumento podría ser útil, o el link también del ENAPOL, que tenemos este fin de semana, Encuentro Americano de Psicoanálisis y Orientación Lacaniana, y te agradezco la posibilidad de conversar. Si de repente he hablado en enredado, me pido las excusas correspondientes, y bueno, felicito la posibilidad de que puedas entrevistar colegas y personas de distintas orientaciones con las cuales no hay que tener estas, digamos, diferencias segregativas, sino que buscar aquellos hilos, aquellos puntos que contribuyan a escuchar el malestar en nuestra civilización y a hablar de temas que parecen un poco olvidados como el amor. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, que estén bien. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha, no hay política sin amor.
Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. Quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interesa este contenido, pues por supuesto, compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajo y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el @GMT Consultores, ¿no? Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao.